Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy tiene que ver con una de las preguntas científicas más resbaladizas de la historia, un enigma que se convirtió en una demostración vergonzosa de los límites de la investigación científica porque se trataba de algo tan banal que parecía sorprendente que, hasta hace poco tiempo atrás, nadie supiera de dónde venía el animal que será el protagonista de la historia de hoy. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Uri Martinich, Sergio Ibáñez y David Pelao Pérez. Jacob Christian Jacobsen fue un industrial y filántropo danés, hijo de un maestro cervecero y que desde muy joven se interesó por mejorar la producción de cerveza. Si bien Jacobsen no tuvo estudios formales de ningún tipo, hacia 1840 llegó a la conclusión de que la producción de cerveza en Dinamarca, que se llevaba a cabo en pequeñas y numerosas cervecerías que tenían una producción heterogénea, tenía que realizarse de acuerdo con estándares científicos, introduciendo mejores prácticas en el proceso y garantizando una calidad homogénea para poder dar el salto hacia un proceso industrializado de producción de cerveza. En 1847, Jacobsen estableció su primera cervecería siguiendo esos lineamientos en el distrito de Valby, cerca de Copenhague. Jacobsen tenía a esa altura un hijo de 5 años llamado Carl, y como la cervecería estaba en una colina, que en danés se dice berg, decidió bautizar a esta nueva cervecería como Carlsberg. La cervecería Carlsberg se convirtió rápidamente en un referente entre los fabricantes de cerveza y el compromiso con la investigación científica de Jacobsen quedó de manifiesto cuando en 1875 fundó el Laboratorio de Investigación Carlsberg y el año siguiente la Fundación Carlsberg, que tenía como misión apoyar la producción de nuevo conocimiento en el área de las ciencias naturales. Fue justamente esta fundación la que financió parcialmente las expediciones Dana, 4 expediciones en el Atlántico que fueron realizadas por el biólogo marino Johannes Schmidt entre 1920 y 1930 y que tenían como misión resolver uno de los enigmas más grandes del mundo animal, uno que se asocia con una pregunta que parece tan sencilla que resulta increíble que hasta hoy haya ciertos elementos desconocidos. La pregunta que Schmidt quería contestar era: ¿de dónde vienen las anguilas? Las anguilas europeas, o anguila anguila, son peces parecidos a serpientes marinas que pueden llegar a medir regularmente hasta 80 centímetros y que han llamado enormemente la atención desde la antigüedad, no solo por su aspecto tan peculiar, sino que también porque durante miles de años nadie tuvo ni la más mínima idea acerca de cómo se reproducen. Tal cual, nadie sabía de dónde salían más anguilas. Aristóteles, por ejemplo, propuso que las anguilas aparecían sencillamente por generación espontánea desde las pozas de agua y lodazales. La explicación para la existencia de anguilas era que simplemente aparecen, no a partir de otras anguilas que se reproducen, por la unión de órganos reproductivos y la fertilización de un óvulo, como lo hacen otros peces. La anguila era una excepción,
No hay machos ni hembras, no ponen huevos ni se aparean, tampoco tienen crías vivas. Las anguilas no dan vida a otras anguilas. La chispa de su vida viene de otro lugar, concluyó Aristóteles. Y esa conclusión se mantuvo durante 2 milenios. Parece impresionante, pero uno de los misterios más perdurables y debatidos sobre algún animal ha sido el método de reproducción de las anguilas. Recién durante el siglo pasado hemos sido capaces de dar una explicación relativamente razonable a una pregunta que parece tan fundamental que resulta casi increíble que nadie lo supiera. Quiero ser muy claro en este punto. Hasta hoy, ningún ser humano ha visto jamás cómo se reproducen las anguilas en la naturaleza, y nadie ha conseguido criar anguilas europeas en cautiverio. En otras palabras, más de 2000 años después de Aristóteles, la anguila sigue siendo una especie de enigma científico. Durante siglos, la idea de la generación espontánea, esa que establecía que la vida podía surgir de la nada, pareció la única explicación razonable para entender de dónde salían las anguilas. A fines del siglo XVII, el médico y científico italiano Francesco Redi de Pisa publicó la primera crítica basada en la evidencia del concepto de generación espontánea. En 1668, sus experimentos con moscas demostraron que los huevos y la fertilización son necesarios para crear vida. Omne vivum ex ovo, concluyó. Toda la vida proviene del huevo. También estudió a las anguilas y logró demostrar que las diminutas criaturas parecidas a gusanos que a veces se encontraban dentro de las anguilas y que algunos pensaban que eran anguilas que estaban por nacer, eran de hecho parásitos, no anguilas bebés. Redi nunca logró encontrar ningún órgano reproductivo u óvulos, y por lo tanto no pudo dar una respuesta definitiva a la pregunta de cómo se reproducen las anguilas. En el año 1707, un cirujano italiano había visitado una pesquería de anguilas en la costa este de Italia, en el pueblo de Comacchio. Allí había visto una anguila tan grande y gorda que se había sentido obligado a tomar su bisturí y a abrirla para ver qué había dentro. Encontró algo que se parecía mucho a los órganos reproductivos y algo que se parecía a las ovas de peces. Envió la anguila diseccionada a su amigo Antonio Valisneri, profesor de Historia Natural en Padua. Valisneri, un enemigo jurado de la noción de que la vida puede brotar de la nada, se emocionó justificadamente con este espécimen y envió la anguila a la Universidad de Bolonia, donde se encontraban muchos de los científicos más prominentes de su época. La anguila de Comacchio, como se le conoció, se convirtió en el centro de las investigaciones sobre la reproducción de las anguilas, un problema que a esa altura se había convertido en uno de los enigmas favoritos de los biólogos de la Ilustración. Sin embargo, la anguila en sí no fue tan bien recibida como Valisneri esperaba, y aparecieron dudas con respecto a sus hallazgos. Por supuesto, lo que encontró podrían ser los órganos reproductivos y las ovas de una anguila, pero ¿cómo podría alguien saberlo con certeza? Para establecer algo así, se requería de la observación sistemática y el estudio adicional de nuevos especímenes. Así, la anguila de Comacchio solo provocó algunas discusiones en círculos académicos, pero no fue la anguila que contestaría las preguntas sobre la reproducción de estos animales. Un renombrado profesor de anatomía, Antonio María Valsalva, era de la opinión de que lo que se había identificado como órganos reproductivos y ovas era tejido graso o, en el mejor de los casos, una vejiga natatoria colapsada. Las dudas provocaron disputas dentro de la comunidad científica. Un profesor llamado Pietro Molinelli ofreció una recompensa a cualquiera que le llevara una anguila con ovas en su interior. Recibió un ejemplar prometedor, hasta que descubrió que el pescador que había llevado a la anguila con la esperanza de quedarse con la recompensa, la había llenado de ovas de otro pez. La pregunta con respecto a la reproducción de las anguilas seguía sin una respuesta, y en Suecia, Carlos Linneo, que en 1758 dio a la anguila europea su nombre científico, Anguilla anguilla, llegó a la conclusión de que lo más probable era que las anguilas se reprodujeran por crías vivas. Era fines del siglo XVIII y nadie tenía ni la más mínima idea acerca de cómo se reproducían las anguilas. Pasarían 70 años más después de la anguila de Comacchio
antes de que hubiera otro avance relevante en esta área. En un déjà vu que no deja de ser sorprendente, otra anguila también capturada cerca de Comacchio terminó en una mesa de disecciones en la Universidad de Bolonia. Esta vez, la anguila fue analizada por Carlo Mondini, un profesor de anatomía. Mondini examinó la anguila y escribió un tratado, ahora clásico, en el que los órganos reproductivos y las ovas de una anguila hembra sexualmente madura fueron descritos por primera vez con una precisión científica. La anguila de Comacchio original, la que Antonio Valisneri había enviado a Bolonia 70 años antes, había sido malinterpretada, según Mondini. Al comparar sus propios hallazgos con los de sus predecesores, pudo establecer que lo que se había encontrado en esa anguila podría decirse con cierto grado de certeza que era efectivamente una vejiga natatoria colapsada. Pero esta nueva anguila sí generaba respuestas. Los pliegues dentro de ella eran realmente sus órganos reproductivos, y los pequeños objetos en forma de gotitas en su interior eran realmente ovas. Era 1777 y por fin alguien había encontrado los órganos reproductivos de una anguila hembra y había demostrado que producían ovas, lo que ya no hacía necesario recurrir a la generación espontánea. Pero las anguilas seguían siendo un misterio en muchos aspectos. Si bien el descubrimiento de Mondini permitió avanzar enormemente en lo que se sabía con respecto a la reproducción de las anguilas, era necesario confirmar esos hallazgos. En Alemania, la búsqueda de los órganos reproductivos de las anguilas se convirtió durante un tiempo en una de las empresas científicas más importantes que había. Durante la primera mitad del siglo XIX, se ofreció una recompensa de 50 marcos alemanes a cualquier persona que pudiera encontrar una anguila que llevara ovas. Las anguilas debían ser enviadas a la Universidad de Würzburg, donde se llevaría a cabo un cuidadoso examen de cada una. Y para facilitar las cosas, la autoridad pesquera alemana había acordado pagar el envío de las anguilas. Evidentemente todo el mundo quería ganar el generoso premio, y cientos de anguilas fueron empaquetadas y enviadas por correo desde todas partes de Alemania. Anguilas a medio comer, podridas o llenas de parásitos. Los envíos eran tan masivos que la autoridad pesquera alemana estuvo a punto de quebrar, pero aún así no se encontró ninguna anguila sexualmente madura. Fue recién en 1824 que Martin Rathke, un profesor alemán de anatomía, fue capaz de encontrar y describir adecuadamente una anguila hembra con órganos reproductivos completamente desarrollados, independiente de Carlo Mondini. En 1850, Rathke también encontró una anguila con ovas completamente desarrolladas en su interior, y su descripción era compatible con la identificación que había realizado Mondini. Y así, con la primera mitad de la ecuación biológica verificada, la búsqueda de una anguila macho sexualmente madura podría comenzar por fin. El camino fue largo, particularmente porque muchos investigadores pensaban que las anguilas debían ser hermafroditas. ¿De qué otra manera se podía explicar que nadie hubiese sido capaz de encontrar los testículos de una anguila? Casi 100 años después del descubrimiento de Carlo Mondini en 1874, un zoólogo polaco, Szymon Szyrsky, anunció que él y sus colegas en el Museo Histórico Natural en Trieste por fin habían encontrado algo que podría ser una anguila macho madura. En su interior había localizado un pequeño órgano en forma de lóbulo que difería de las descripciones proporcionadas por Mondini y Rathke. Podría, de hecho, ser el testículo de una anguila. Pero como Szyrsky no pudo describir suficientemente bien el órgano y demostrar que realmente producía semen, nada era seguro. La comunidad científica necesitaba observaciones adicionales. Así, en marzo de 1876, el prominente zoólogo Karl Klaus decidió enviar a uno de sus estudiantes de la Universidad de Viena a su estación de investigación en Trieste. El elegido fue un joven estudiante de medicina llamado Segismundo, que se encontró de repente en un simple laboratorio en medio del Mediterráneo, con un cuchillo en una mano y una anguila muerta en la otra. Tras 400 anguilas y un mes de trabajo intenso en el que no hizo otra cosa que destripar anguilas, Segismundo no logró su objetivo. Los testículos de las anguilas sencillamente se negaban a aparecer, y la frustración se apoderó del joven estudiante, que en una carta escrita en español a un amigo le dijo:
Mis manos están manchadas por la sangre de estas criaturas marinas. Todo lo que veo cuando cierro los ojos es el brillante tejido muerto que me persigue en mis sueños, y todo lo que puedo pensar son las grandes preguntas, las que van de la mano con los testículos y los ovarios, las preguntas universales y fundamentales. El intento fallido fue publicado de todas maneras en 1877, pero Segismundo no mencionaría ese trabajo en su currículum. Al año siguiente se cambió su primer nombre y se hizo mundialmente conocido como Sigmund Freud. A pesar de los esfuerzos del joven Freud, el misterio de la reproducción de la anguila permaneció sin resolver durante un tiempo más. Y claro, vaya uno a saber cómo esa experiencia afectó a Sigmund Freud y si tal vez tuvo alguna influencia en su futuro trabajo. En 1879, un biólogo marino alemán, Leopold Jacobi, escribió algo abatido en un informe para la Comisión de Pesca de los Estados Unidos. Para una persona que no conoce las circunstancias del caso, debe parecer asombroso y ciertamente es algo humillante para los hombres de ciencia que un pez, que es más común en muchas partes del mundo que cualquier otro pez, que se ve diariamente en el mercado y sobre la mesa, ha sido capaz, a pesar de la poderosa ayuda de la ciencia moderna, de ocultar bajo un manto de oscuridad la forma de su propagación, su nacimiento y su muerte, manto que incluso hasta el día de hoy no se ha disipado. Lo que ni Freud ni Jacobi sabían era, por supuesto, que las anguilas no tienen órganos sexuales, hasta que los necesitan. Se había descubierto que las anguilas sufren varias metamorfosis durante su desarrollo, y los cambios que experimentan en su ciclo de vida no son solo adaptaciones superficiales a las nuevas condiciones de vida, son esenciales para su existencia. Una anguila se convierte en lo que tiene que ser cuando es el momento adecuado. 20 años después de los esfuerzos fallidos de Freud, una anguila plateada macho sexualmente madura fue finalmente encontrada frente a la costa de Messina, en Sicilia. Y así, la anguila finalmente se había convertido en una criatura no tan diferente de las demás, que habitaban en el mar o en los ríos, con ejemplares hembra y macho. En 1896, dos investigadores italianos, Giovanni Battista Grassi y su estudiante Salvatore Calandruccio, lograron explicar la primera metamorfosis de la anguila. Habían hecho un estudio anatómico de diferentes tipos de larvas de peces capturadas en el Mediterráneo, comparándolas con anguilas de cristal, las anguilas más pequeñas reconocidas por aquella época, y llegaron a la conclusión de que una pequeña criatura translúcida y con forma de hoja de sauce, llamada Leptocephalus brevirostris, era en realidad el primer estado de desarrollo de la anguila europea y no otra especie de pez. Los mismos investigadores vieron con asombro cómo al cabo de un tiempo ese organismo con forma de hoja de sauce se convertía en una anguila de cristal frente a sus ojos. A esa altura, los investigadores habían logrado establecer 4 estados de desarrollo diferentes para las anguilas, que comenzaban su vida como larvas de ojos muy grandes, las que luego se convertían en anguilas de cristal, para pasar a anguilas amarillas y luego, al alcanzar la madurez sexual, a anguilas plateadas. Esas anguilas plateadas se adentraban en el océano Atlántico para nunca más volver. A inicios del siglo XX estaba claro que las anguilas podían vivir varias décadas en un estado de desarrollo juvenil, pero que llegado el momento adecuado y en respuesta a señales de origen desconocido, alcanzaban la madurez sexual para ir a reproducirse a algún lugar. Pero nadie sabía dónde. Y esa era la urgente pregunta que tenía Johannes Schmidt cuando consiguió fondos de la Fundación Carlsberg para navegar por el mundo. Encontrar dónde iban a reproducirse las anguilas europeas y dar con su lugar de nacimiento. A esa altura, los científicos italianos pensaban que las anguilas se reproducían en el mar Mediterráneo, ya que ahí era posible encontrar a las formas más pequeñas de las anguilas, esas que parecían hojas de sauce. Sin embargo, si bien se trata de organismos pequeños, que miden entre 8 y 10 centímetros, son demasiado grandes como para corresponder al estado larval inicial. Eso hacía que muchos rechazaran la idea de que el Mediterráneo era el lugar al que las anguilas iban a reproducirse. Johannes Schmidt tenía planeado navegar por diferentes partes del mundo, lanzando sus redes para identificar los estados más pequeños de las anguilas. Entre más pequeños,
más cerca del lugar donde las anguilas iban a aparearse. En mayo de 1904, y de pura casualidad y antes de comenzar su misión, Johannes Schmidt logró atrapar una larva de anguila en el mar, justo al oeste de las Islas Faroe, al norte de la isla de Gran Bretaña. También era un espécimen grande, de unos 6 centímetros de largo, pero era la primera vez que alguien había visto una larva de anguila fuera del Mediterráneo. Con este hallazgo, Schmidt se dio cuenta de que para resolver el misterio del origen de las anguilas, tendría que rastrearlas hasta su origen, buscando larvas cada vez más pequeñas, hasta que en algún lugar del vasto océano encontrara la primera larva recién eclosionada y por lo tanto el lugar de nacimiento de las anguilas. Necesitaba encontrar una aguja en un pajar, y el pajar era ni más ni menos que el Océano Atlántico. Entre los años 1904 y 1911, Johannes Schmidt navegó pacientemente por las costas de Europa con una red de arrastre. Viajó por las aguas de Islandia y las Islas Faroe por el norte, a través del Mar del Norte frente a Noruega y Dinamarca, al sur a lo largo de la costa atlántica del continente, pasando por Marruecos y las Islas Canarias, y en el Mediterráneo hasta la costa egipcia. Encontró muchas larvas de anguila, pero todas eran más o menos del mismo tamaño que la primera que había capturado, entre 6 y 9 centímetros. Dado que todas las larvas que había encontrado a lo largo de la costa de Europa eran relativamente grandes y evidentemente no recién eclosionadas, se había dado cuenta de que las anguilas probablemente no se reproducen cerca de la costa y que su búsqueda tendría que continuar considerablemente más lejos en el mar. Johannes Schmidt fue capaz de conseguir la ayuda de las compañías navieras danesas que navegaban por el Atlántico. Equipó a esos barcos con redes especiales y dio instrucciones muy precisas, y entre 1911 y 1914, 23 grandes cargueros participaron en la búsqueda de las diminutas y transparentes larvas. Sus tripulaciones no tenían formación científica, ni más equipo que las redes de arrastre que Schmidt les había dado, pero tenían instrucciones de soltar las redes y luego marcar dónde las recuperaban, buscar ahí las larvas, medirlas y enviar los datos a Dinamarca. Más de 500 capturas fueron registradas por los buques de carga que cubrían grandes franjas por la parte norte del Atlántico. Johannes Schmidt pronto descubrió que las larvas de anguila se volvían más numerosas a medida que se movía hacia el oeste, mientras que su tamaño disminuía. En un momento dado, a mitad de camino al otro lado del Atlántico, entre Florida y África Occidental, atrapó una larva que medía solo 3 centímetros, un récord. Finalmente, yendo aún más hacia el oeste, encontró un espécimen que medía menos de 2 centímetros. Schmidt recolectó todas las frágiles larvas, tanto de sus propias expediciones como las de sus ayudantes. Las estudió bajo un microscopio, las midió y registró de manera meticulosa: longitud y número, profundidad y fecha, latitud y longitud. Así construyó una enorme colección de datos que lo guiaron casi imperceptible y lentamente hacia su meta. En mayo de 1914, Schmidt encontró 2 larvas de anguila que tenían solo 1 centímetro de largo, pero en julio de ese año estalló la Primera Guerra Mundial. De pronto, el Atlántico ya no era solo el laboratorio de Schmidt, sino que también una zona de guerra. Los submarinos patrullaban el mar, amenazando a todos y cada uno de los que se atrevían a aventurarse. Varios de los barcos mercantes que participaron en la búsqueda de Schmidt fueron hundidos. Navegar alrededor del océano en busca de larvas de anguilas ya no era solo un esfuerzo poco prometedor, sino que también era profundamente peligroso. Durante 5 largos años, Johannes Schmidt esperó pacientemente que terminara la escaramuza irrelevante de las potencias mundiales para poder reanudar una vez más su tarea mucho más urgente. Mientras esperaba, trabajó en los datos que ya había recopilado, fotografió sus especímenes, los catalogó, elaboró tablas y diagramas. Estaba impaciente sabiendo exactamente lo que tenía que hacer tan pronto como terminara la guerra. En 1920, cuando grandes partes de Europa todavía yacían en ruinas, Johannes Schmidt zarpó de nuevo a bordo de la goleta de 4 mástiles Dana y la equipó con todo el equipo científico necesario con el apoyo de la Fundación Carlsberg. Lo más importante, sin embargo, era que ahora sabía dónde ir a buscar. Durante 1920 y 1921, la goleta Dana atrapó más de 6.000 larvas de anguila en la parte occidental del Atlántico,
Schmidt fue capaz de hacer un mapa detallado de dónde se habían encontrado los especímenes más pequeños, especímenes tan diminutos que no puede haber duda de dónde los huevos fueron desovados. El artículo con los resultados de Schmidt fue finalmente publicado en 1923 e incluía datos de cerca de 2 décadas de trabajo. En un mapa delimitó el área que podía con un grado considerable de certeza afirmar que era el sitio de desove de las anguilas. El área elíptica corresponde casi exactamente a lo que hoy llamamos el Mar de los Sargazos. Para llegar ahí, las anguilas plateadas deben nadar entre 5 y 7.000 kilómetros, un viaje que las anguilas hacen sin detenerse ni comer. Cuando inician esta migración final, su aparato digestivo degenera y las anguilas viven de sus reservas de grasa. Esta es la razón por la que ahora sabemos, al menos con cierto grado de certeza, dónde se reproducen las anguilas. Todo nuestro conocimiento sobre este asunto se basa en el trabajo monumental de Johannes Schmidt. Lo que no sabemos es por qué. ¿Por qué las anguilas viajan tanto para reproducirse y morir en el Mar de los Sargazos? Todo un misterio. Un misterio que también se parece a la vida del mismo Schmidt. En 1930 fue galardonado con la prestigiosa medalla Darwin por la Royal Society de Londres, debido a sus trabajos con las anguilas. Y con eso cumplió su propósito. 3 años más tarde murió de influenza. Ahora bien, es importante aclarar algo. Cuando decimos que sabemos que las anguilas se reproducen en el Mar de los Sargazos, todavía hay algunas objeciones esenciales a esa afirmación. En primer lugar, ningún ser humano ha visto nunca a 2 anguilas aparearse. Y número 2, nadie ha visto nunca a una anguila madura en el Mar de los Sargazos. Sin embargo, aún así es un misterio por qué la anguila establece su curso hacia ese lugar y no hacia otro. Muchos animales migran con fines reproductivos, pero pocos emprenden un viaje tan largo y difícil como la anguila, y menos están tan obsesionados en un solo lugar a miles de kilómetros de distancia, y pocos lo hacen solo una vez antes de morir. Hay diversas hipótesis que afirman que solo el Mar de los Sargazos tiene la temperatura y salinidad adecuadas para la propagación de las anguilas, o tal vez el alimento de las larvas de anguila solo crece ahí. Tampoco se sabe muy bien qué ruta toman las anguilas o cómo encuentran su camino. El año 2016, un equipo de investigación europeo publicó un informe sobre el estudio más extenso jamás realizado acerca del viaje de las anguilas europeas hacia el Mar de los Sargazos. Durante 5 años, un total de 700 anguilas plateadas habían sido marcadas con transmisores y liberadas desde diferentes lugares de Suecia, Francia, Alemania e Irlanda. A medida que las anguilas giraban hacia el oeste y los transmisores finalmente se caían y flotaban hacia la superficie, cargados de información, los investigadores podían formarse una idea de cómo se ve realmente su viaje. Al menos esa era la idea, pero como suele ocurrir en lo que respecta a las anguilas, las cosas no salieron según lo planeado. De los 700 transmisores, solo 206 arrojaron alguna información, y de esas 206 anguilas, solo 87 llegaron lo suficientemente lejos en el mar como para que su información revelara algo útil sobre cómo había sido su viaje. Hasta hoy, nadie ha visto jamás una anguila adulta en el Mar de los Sargazos. La historia reproductiva de las anguilas todavía esconde muchos misterios y cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos es que desde hace algunas décadas, las anguilas están desapareciendo. Sus poblaciones han ido disminuyendo de manera dramática y todos los esfuerzos por criarlas en cautiverio han fracasado hasta ahora. En 1997, una iniciativa de los Países Bajos inició un proyecto para criar anguilas europeas en cautiverio, llegando incluso a simular el viaje de 6.000 kilómetros desde Europa hasta el Mar de los Sargazos con una máquina para nadar especial para las anguilas. No funcionó. El primer proyecto en lograr cierto éxito fue el de una empresa llamada DTU Aqua, que forma parte de la Universidad Técnica de Dinamarca. A través de una combinación de agua dulce y salada, así como hormonas, consiguieron que las anguilas alcanzaran su madurez sexual en cautiverio y obtuvieron larvas, las que sobrevivieron durante 4 días y medio. El año 2007, los mismos científicos lograron establecer un nuevo récord, en el que las larvas sobrevivieron durante 12 días. El año 2014,
un proyecto multinacional europeo consiguió que las larvas obtenidas en cautiverio sobrevivieran durante 22 días. Sin embargo, aún nadie consigue pasar esa marca. Recién en febrero del año 2020 se describió por primera vez la maduración sexual de manera natural de una anguila en cautiverio. La anguila, una hembra, no consiguió desovar y murió al cabo de algunos días. Puede parecer realmente impresionante, pero en pleno siglo XXI, las anguilas se resisten a develar un misterio que a esta altura parece vergonzosamente banal. Una historia que de seguro en el futuro nos traerá más novedades. Claro, si es que las anguilas lo permiten. Este ha sido nuestro viaje del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, con mis agradecimientos para mis queridos Patreons: Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Pedro El Bebo Jorquera, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Marian Negrón, Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyen Queirolo, Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde y Fernando Araya. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla como corresponde cubriendo boca y nariz, vacunarse en cuanto les corresponda y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.